Mi nombre es María Isabel Durango Villamil y mi grupo está conformado por Valeria Maza Herrera, María Mónica Olvas Moscarela, María José Guaranduzán, Juan Manuel Jiménez Badera y mi persona. Hoy vamos a hablarles acerca de los distintos cambios de la materia que se pueden dar en nuestros hogares. Como primer ejemplo tenemos el derretir el azúcar. Este se considera un cambio endotérmico, ya que para esta se necesita aplicar calor. La caramelización es la oxidación del azúcar. Por medio de una pirólisis. Para esta es necesario tanto el agua como el azúcar. En otras palabras, la caramelización sería un proceso en el cual ocurre la eliminación del agua de un azúcar. Para este proceso hay diferentes fases. La primera fase sería la fase de fusión, en la cual nos encontramos con que el azúcar es expuesta a altas temperaturas y esta empieza a hacer unas pequeñas espumas o burbujas, como lo vemos aquí en el sartén. Esto lo que nos quiere decir es que estamos en una etapa de ebullición. En la segunda etapa nos encontramos con la sacarosa, que sería el azúcar que normalmente encontramos en los alimentos. Esta empieza a descomponerse tanto en glucosa como fructosa. Después nos encontramos con la etapa de condensación, en la cual los azúcares individuales empiezan a perder agua e interactuar entre sí para así poder deshidratarse y crear diferentes reacciones, las cuales generen las características normales de esta, que serían tanto el olor como el sabor de esta, que sería el de caramelo. Algunos de los cambios físicos que podemos encontrar sería el cambio en la dureza, el volumen, la masa, el peso. También nos encontramos con la densidad. También tenemos el cambio de la parte o en el punto de ebullición y fusión. Para esta pasamos de un cambio a estado sólido a líquido, por lo cual podemos decir que estamos en un proceso de fusión. Algunos de los cambios químicos que podemos encontrar sería el proceso de descomposición por medio de la pirólisis. Esta lo que nos dice es que cualquier objeto o sustancia elevadas a altas temperaturas puede ser descompuesta. Algunos de los factores que tenemos que pueden influir en esta sería la temperatura, es decir, la intensidad de la llama. También tenemos el tiempo de residencia, que sería el tiempo de calentamiento que aplicamos. Y por último tenemos la agitación, que sería el tiempo que utiliza para así poderse expandir por toda la sustancia de manera uniforme. El azúcar, la sacarosa, al ser calentada o al aumentar la temperatura, empieza a sufrir cambios. Por medio de la fusión se empieza a formar un jarabe espeso a partir de los 154 grados Celsius. Después de los 168 grados Celsius, esta empieza a coger un ligero color ámbar. El olor inicial empieza a enriquecerse y progresivamente, si seguimos aumentando la temperatura, esta va a cambiar de la amarillenta pulpa a un color marrón oscuro. Si seguimos aumentando la temperatura, esta va a empezar a cambiar de color por uno negro. Esta, por último, el olor dulce que tenía al inicio empieza a convertirse en un amargo. Observamos cómo el olor se va enriqueciendo y va cambiando de color a un color ligeramente ámbar, como lo dije al inicio de la presentación. Segundo ejemplo, tenemos el hervir un huevo. Para esta tenemos algunos cambios que se presentan, que sería el cambio en el color, en la textura, la dureza, el volumen y la densidad. En esta se pasa de un estado líquido a sólido, por tanto se da un proceso de solidificación. Algunos de los factores que influyen en esta sería la temperatura, como la intensidad de la llama. También tenemos el tiempo de residencia, que sería el tiempo en el cual duramos calentándolo. Y por último tendríamos la agitación, que sería el tiempo el cual
los distintos factores, o en este caso sería el calor, dura en apoderarse de la sustancia. Tenemos que tener en cuenta que el proceso que sucede con el huevo es irreversible. Se podría considerar un proceso endotérmico, ya que se necesita del calor para que ésta funcione. Al calentar un huevo, las proteínas que se encuentran tanto en la clara como en la yema empiezan a agitarse y a chocar entre sí y con las moléculas de agua que se encuentran a su alrededor, provocando que los enlaces débiles se rompan, los cuales eran los que los mantenían enrolladas. Esto permite que se expandan y creen nuevos enlaces, pero esta vez con nuevas proteínas, generando redes tridimensionales fijas, las cuales atrapan las moléculas de agua en las cuales antes se encontraban flotando libremente. Esto lo que permite es que la clara se endurezca, se vuelva opaca y clara. Hay que tener en cuenta que este proceso se acentúa cuanto más tiempo dejes hervir o calentando el huevo. Por lo tanto, si seguimos calentando el huevo por mucho más tiempo, la clara se va a volver dura y seca, ya que al crear más y más de estos enlaces, estos al hacer presión van a dejar escapar el agua. Los lípidos que se encuentran en la yema, como decíamos anteriormente, retrasan este proceso, ya que interfieren en la creación de estos nuevos enlaces. En esta parte hay que tener en cuenta si el tiempo utilizado para la cocción del huevo es suficiente. De la misma manera, si dejas servir el huevo por mucho tiempo, la yema deja de ser apetecible, ya que esta contiene átomos de azufre, los cuales si los dejas calentando por mucho tiempo, empiezan a liberar sulfuro de hidrógeno. Esta pues vuelve que el olor sea desagradable y que la yema empiece a coger un color gris verdoso. Muchas gracias. Ahora los dejo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José Iguarán y el día de hoy les voy a hablar acerca de dos cambios de estado. Del primer cambio de estado del cual les estaré hablando es acerca de la evaporación. Como sabemos, este es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual del estado líquido hacia el estado gaseoso. Como por ejemplo cuando se hierve agua. El calor da más energía a las moléculas líquidas y esta energía hace que las moléculas se muevan más rápido. Entonces, si se obtiene suficiente energía, se liberan las moléculas circundantes en la superficie y estas moléculas que escapan del líquido ingresan al aire en estado gaseoso. El factor que genera este cambio de estado es la temperatura, tanto como de la del aire y también la del agua. El cambio de estado es endotérmico. El segundo cambio de estado del cual les voy a hablar es acerca de la condensación. La condensación es el cambio de estado que se produce en una sustancia al pasar del estado gaseoso al estado líquido. La temperatura a la que ocurre esta transformación se llama punto de condensación y corresponde al punto de ebullición. Como por ejemplo, el empañamiento de los espejos. Esto ocurre porque las moléculas del gas se enfrían y al perder calor, las moléculas pierden también energía. En consecuencia, se desaceleran y se acercan otras moléculas de gas. Finalmente, estas moléculas se agrupan y forman un líquido. El factor principal que genera este cambio de estado es la temperatura y el ejemplo del cual les hablé es exotérmico, ya que libera calor. Muchas gracias. Hola, me presento, mi nombre es Valeria Massa y les voy a hablar sobre dos tipos de cambio de estado que se generan en nuestra cotidianidad y nuestro diario vivir. Del primer cambio de estado que les voy a hablar es sobre derretir el queso. Para ponerlo un poco más en contexto, el queso es un coágulo de lácteos que usualmente es más o menos sólido a temperatura ambiente, pero que cuando es sometido al calor o a unas altas temperaturas pasa a ser un líquido, al menos hasta cuando vuelve a enfriarse. El nombre del cambio de estado es la fusión. Los factores que generan el cambio de estado de la temperatura es un cambio de estado endotérmico, y para darles una explicación breve de lo que sucede con las moléculas durante el cambio de estado es que las moléculas al absorber el calor las hacen que se separen y entren en mayor movimiento y pasan directamente a un estado líquido. Del otro cambio de estado que les vengo también a hablar es sobre el humo del café. Para hacer una breve explicación, el humo que emerge de la taza caliente de café parte del agua, por lo tanto pasa de un estado líquido a un estado gaseoso.
El nombre del cambio de estado es la evaporación. Los factores que generan este cambio de estado es la temperatura, es un cambio de estado endotérmico. Y una explicación breve de lo que sucede con las moléculas es que las moléculas, al estar en un estado líquido, se encuentran en movimiento, pero con la absorción de calor al que se las expone pasan a un estado gaseoso, por lo tanto las moléculas se separan aún más. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es María Mónica Huelva del grado 9C y el día de hoy le daré dos ejemplos de cambio de estado. Ejemplo 1. El nombre del cambio de estado es evaporización. El factor que genera el cambio es la temperatura. Y este cambio es endotérmico, pues ya que se produce tomando el calor del medio ambiente. Y ahora les daré una breve descripción. Bueno, lo que ocurre es que esta sustancia dejada a temperatura ambiente se evapora en poco tiempo y pues debido a que esta pues toma el calor del medio ambiente. Segundo ejemplo, el nombre del cambio de estado es fusión, el factor que genera el cambio es la temperatura, pues el cambio es endotérmico, pues ya que también toma el calor del medio ambiente. Y ahora les daré una breve descripción pues de lo que ocurre. Las velas se mantienen sólidas a temperatura ambiente, pero pues al ser sometidas al fuego, el calor, se derrite y se vuelven líquidas, y tiempo después, al enfriarse, se vuelven otra vez sólidas. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Jiménez Bader y este es el primer cambio de estado de los que voy a hablar, el cual es la solidificación, en este caso de agua líquida a agua sólida o hielo. Bueno, en este ejemplo vemos que yo metí el agua en una bolsa y la metí a la nevera. Después de un cierto tiempo de estar en la nevera, cuando la saqué, quedó de esta forma como vemos en el ejemplo 2, congelada. ¿Por qué sucede esto? Se preguntarán. Esto sucede porque las moléculas, al estar expuestas a la baja temperatura de la nevera, se juntan. Y esto hace que pues quede congelada. Por eso fue que cuando saqué una bolsa como esta de ejemplo, que la metí en la nevera, y cuando la saqué, quedó congelada por esta explicación que les acabo de dar. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Jiménez Bader y este es el segundo cambio de estado del cual voy a hablar, el cual es la fusión, en este caso de agua sólida o hielo a agua líquida. Bueno, tomando como ejemplo este hielo, yo tomé un cubo de hielo idéntico y lo dejé expuesto al sol durante un tiempo. Después de ese tiempo quedó así como lo vemos en este ejemplo, en agua líquida. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque al estar el hielo expuesto a las altas temperaturas del sol, esto hace que las moléculas se separen y quede, como lo vemos en este ejemplo, en agua líquida. Muchas gracias.